Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Y si el milagro que has estado esperando durante años no está bloqueado por Dios, sino por algo dentro de ti? ¿Y si existe una fórmula invisible, un proceso interno que activa lo sobrenatural cuando finalmente lo comprendes? Quédate conmigo estos próximos minutos, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar para siempre la forma en que entiendes la fe, la oración y los milagros. No voy a darte teorías religiosas vacías. Voy a revelarte los principios ocultos que separan a quienes viven esperando milagros de aquellos que caminan en ellos constantemente. Hay algo profundamente transformador que sucede cuando dejamos de ver los milagros como eventos casuales que Dios distribuye arbitrariamente y comenzamos a entenderlos como respuestas a principios espirituales específicos. Durante años, millones de personas han orado las mismas palabras, han asistido a los mismos servicios, han leído los mismos versículos, pero sus vidas permanecen estancadas. La pregunta no es si Dios puede hacer milagros. La pregunta es por qué algunos los experimentan continuamente mientras otros viven en frustración espiritual perpetua. La diferencia no está en cuánto Dios los ama, porque su amor es igual para todos. La diferencia está en comprender cómo funciona el reino espiritual y cómo alinearnos con sus leyes invisibles. Imagina por un momento que los milagros funcionan como la electricidad. La electricidad siempre está disponible, fluye constantemente a través de los cables que recorren tu casa, pero si no conectas el enchufe correctamente, si hay un cortocircuito o si el interruptor está apagado, no importa cuánta electricidad exista, del mismo modo, el poder de Dios siempre está disponible, su capacidad para transformar situaciones imposibles nunca disminuye, pero hay conexiones que debemos hacer, interpores internos que debemos activar y cortocircuitos espirituales que debemos reparar. El primer gran error que la mayoría comete es pensar que la fe consiste en repetir afirmaciones positivas o en mantener una actitud optimista ante las dificultades. Pero la fe verdadera es mucho más profunda y mucho más poderosa que eso. La fe auténtica no es ignorar la realidad ni pretender que los problemas no existen. La fe es la capacidad de ver dos dimensiones simultáneamente: la dimensión natural, donde el problema existe y es real, y la dimensión sobrenatural, donde la solución ya está disponible y simplemente necesita manifestarse. Cuando Jesús se enfrentó a la tumba de Lázaro, no negó que su amigo estuviera muerto. No fingió que la situación no era grave, reconoció plenamente la realidad natural, pero operó desde la realidad superior del reino espiritual, donde la muerte no tiene la última palabra. Esta es la primera clave para activar lo sobrenatural: aprender a sostener ambas verdades, sin que una cancele a la otra. Puedes reconocer que el diagnóstico médico es serio mientras simultáneamente mantienes la convicción de que existe un poder superior a cualquier enfermedad. Puedes aceptar que las finanzas están en crisis mientras sostienes firmemente que hay una provisión divina que trasciende la economía humana. Ahora bien, aquí es donde muchos se pierden. Existe una diferencia fundamental entre creer que Dios puede hacer algo y creer que Dios lo hará en tu situación específica. Miles de personas creen intelectualmente que Dios tiene poder para sanar, para proveer, para restaurar, pero en lo profundo de su corazón no creen que Él vaya a hacerlo por ellos. Llevan una duda inconsciente que sabotea cada oración, una vocecita interior que susurra que quizás ellos no son lo suficientemente buenos, que tal vez cometieron demasiados errores en el pasado, que posiblemente esta situación es un castigo o simplemente que no merecen un milagro. Esta mentalidad es el mayor bloqueador de lo sobrenatural. Porque el reino de Dios no opera bajo un sistema de méritos. Los milagros no llegan a quienes son perfectos, llegan a quienes se atreven a creer a pesar de su imperfección. Permíteme compartir contigo algo que revolucionó mi comprensión. Los milagros no son la excepción en el reino de Dios, son la norma. Nosotros hemos invertido las cosas, hemos hecho de lo sobrenatural algo extraordinario. Y raro cuando en realidad vivir limitados por lo natural es lo que debería sorprendernos. Fuimos creados para caminar en una dimensión donde lo imposible es simplemente el lienzo donde Dios pinta su gloria. El problema es que hemos sido entrenados por una cultura de incredulidad que nos dice constantemente que debemos ser realistas, que debemos conformarnos con las limitaciones, que soñar demasiado grande es ser ingenuo. Pero esa no es la mentalidad del reino. En el reino de Dios, lo grande no es demasiado grande, lo imposible es simplemente el punto de partida. Ahora quiero llevarte más profundo.
Existe un ciclo que debes entender si quieres vivir en el fluir constante de lo sobrenatural. Este ciclo tiene 4 fases y cada una es absolutamente crucial. La primera fase es la revelación. Antes de que puedas experimentar un milagro, necesitas una revelación clara de quién es Dios y de cuál es tu identidad en Él. No puedes operar en poder si no sabes quién eres. Demasiadas personas oran como mendigos cuando deberían orar como hijos. Un mendigo suplica esperando que quizás le den algo. Un hijo pide sabiendo que tiene acceso a los recursos de su padre. La revelación de tu identidad cambia completamente tu postura espiritual. La segunda fase es la preparación. Aquí es donde muchos se impacientan y abandonan el proceso. Dios no solo quiere darte el milagro, quiere prepararte para sostenerlo. Piensa en alguien que gana la lotería sin estar preparado emocionalmente y financieramente para manejar esa cantidad de dinero. Estudios muestran que la mayoría termina en peor situación que antes. Del mismo modo, Dios a veces retrasa la manifestación del milagro porque está construyendo en ti el carácter, la sabiduría y la madurez necesarios para administrar lo que estás por recibir. Este tiempo de preparación no es castigo, es protección. La tercera fase es la activación. Este es el momento en que algo cambia internamente. Es cuando tu fe deja de ser una idea mental y se convierte en una convicción del alma. No siempre hay una señal externa dramática, pero algo se mueve en el mundo espiritual. Es como cuando una semilla que ha estado bajo tierra finalmente comienza a germinar. No puedes verlo todavía en la superficie, pero el proceso ya está en marcha y es irreversible. La activación sucede cuando tu declaración de fe y tu alineamiento con la voluntad de Dios crean una resonancia espiritual que libera el poder divino. La cuarta fase es la manifestación. Esta es cuando lo que ya existía en el reino espiritual finalmente se hace visible en el reino natural. Pero aquí está el secreto que cambia todo. La manifestación puede ser inmediata o progresiva, y ambas son igualmente válidas. A veces Dios hace un milagro instantáneo que deja a todos asombrados. Otras veces el milagro se desarrolla a través de un proceso que parece natural, pero que está completamente orquestado por lo divino. Aprender a reconocer y honrar ambos tipos de manifestación es esencial para mantener tu fe fuerte. Ahora déjame hablarte sobre algo que raramente se enseña, pero que es absolutamente vital. Existe lo que llamo la frecuencia del milagro. Todo en el universo vibra a diferentes frecuencias. El miedo vibra a una frecuencia baja. La ansiedad vibra a una frecuencia baja. La duda vibra a una frecuencia baja. Pero la fe, la gratitud, la adoración y la confianza vibran a frecuencias altas que se alinean con la frecuencia del reino de Dios. Cuando tu estado interno está dominado por el miedo y la ansiedad, estás vibrando en una frecuencia que no puede sintonizar con lo sobrenatural. No es que Dios no quiera ayudarte, es que tú no puedes recibir lo que Él está transmitiendo porque estás en el canal equivocado. Esto explica por qué la adoración es tan poderosa. La adoración genuina cambia instantáneamente tu frecuencia espiritual. Cuando comienzas a adorar en medio de la crisis, no estás ignorando el problema, estás elevándote por encima de él para conectarte con la fuente de poder que puede resolverlo. Por eso los milagros suceden durante la adoración, no porque Dios necesite nuestra adoración para sentirse bien, sino porque la adoración nos sintoniza con su frecuencia donde los milagros fluyen naturalmente. Aquí hay algo más que debes saber. Los milagros tienen enemigos invisibles que trabajan constantemente para bloquearlos. El primer enemigo es la ofensa. Cuando cargas ofensas contra Dios, contra otros o contra ti mismo, creas barreras que impiden el flujo de lo sobrenatural. La Biblia es clara al respecto. Si no perdonas, tu Padre Celestial, pero va más allá del perdón como concepto religioso. Se trata de energía espiritual. La ofensa es como una pared de hormigón entre tú y la fuente del milagro. No importa cuánto ores, esa pared bloqueará la respuesta hasta que sea derribada mediante el perdón genuino. El segundo enemigo es la doble mentalidad. Santiago lo dice claramente. El que duda no piense que recibirá algo del Señor porque es como una ola del mar, llevada de un lado a otro por el viento. La doble mentalidad no es tener preguntas honestas o momentos de incertidumbre. La doble mentalidad es orar por una cosa mientras secretamente esperas que no suceda, o pedir un milagro mientras simultáneamente te preparas mentalmente para el fracaso. Es tener un pie en la fe y otro en el plan de respaldo. Dios honra la fe pura,
incluso cuando es pequeña, pero no puede trabajar con la doble mentalidad porque es un cortocircuito espiritual. El tercer enemigo es la distracción. Vivimos en la era de la atención fragmentada, donde nuestras mentes saltan constantemente de una cosa a otra. Pero los milagros requieren enfoque. No me refiero a un enfoque mental obsesivo, sino a un enfoque del corazón, una singular devoción que dice: este es mi deseo, esta es mi petición, y voy a mantener mi corazón anclado aquí hasta que vea la respuesta. Cuando tu enfoque espiritual está disperso en 1000 direcciones diferentes, tu energía diferentes, permíteme llevarte ahora a un nivel más profundo de comprensión. Existe una diferencia entre orar por milagros y vivir en lo milagroso. Orar por milagros es una acción al que hacemos cuando enfrentamos crisis. Vivir en lo milagroso es un estado del ser, una forma de existir donde lo sobrenatural es tu atmósfera normal. La diferencia es monumental. Las personas que oran por milagros viven principalmente en el reino natural y ocasionalmente tocan lo sobrenatural cuando están desesperados. Las personas que viven en lo milagroso habitan principalmente en la dimensión espiritual y simplemente permiten que esa realidad superior se manifieste constantemente en su experiencia natural. Para vivir en lo milagroso necesitas desarrollar lo que llamo conciencia de reino. Esta es la capacidad de estar consciente en todo momento de que hay más sucediendo de lo que tus ojos naturales pueden ver. Cuando desarrollas conciencia de reino, comienzas a percibir la actividad divina en situaciones donde otros solo ven coincidencias. Empiezas a reconocer las huellas de Dios en los detalles que la mayoría pasa por alto. Empiezas a sentir cuando el Espíritu te guía hacia una conversación, hacia una decisión, hacia una acción específica, y obedeces esos impulsos divinos que constantemente están orquestando milagros a tu alrededor. Hay otra verdad poderosa que necesitas internalizar. Los milagros a menudo requieren tu participación activa. No siempre llegan mientras estás sentado pasivamente esperando. A veces Dios te pedirá que des un paso antes de que veas el camino. Le pidió a Pedro que saliera de la barca antes de demostrarle que podía caminar sobre el agua. Le pidió a Moisés que levantara su vara antes de abrir el mar. Le pidió a Naamán que se sumergiera 7 veces en el río antes de sanarlo. La obediencia radical en fe es frecuentemente el desencadenante que libera lo sobrenatural, no porque Dios necesite ver que harás tu parte, sino porque tu acción de fe crea un portal espiritual a través del cual su poder puede fluir. Esto nos lleva a algo crítico que debes entender. El tiempo de espera entre tu oración y la manifestación del milagro no es tiempo muerto. Es el tiempo más importante del proceso completo, porque es cuando tu fe es refinada, tu carácter es formado y tu dependencia de Dios se profundiza. Muchos abandonan justo antes del avance porque malinterpretan el silencio de Dios como rechazo, cuando en realidad es gestación. En el reino espiritual, todo tiene un periodo de gestación, igual que en el reino natural. Una semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana. Un bebé no nace instantáneamente después de la concepción. Hay un proceso, y ese proceso no es opcional. Aquí está la clave para navegar el tiempo de espera sin perder tu fe. Debes cambiar tu métrica de éxito. La mayoría mide su progreso espiritual únicamente por los cambios visibles en sus circunstancias externas. Si las circunstancias no han cambiado, asumen que nada está sucediendo, pero esa es una métrica falsa. El verdadero progreso se mide por los cambios internos. Cómo está creciendo tu fe, cómo se está profundizando tu intimidad con Dios, cómo está aumentando tu paz en medio de la tormenta, cómo se está expandiendo tu capacidad de confiar. Estos cambios internos son evidencia de que el milagro ya está en proceso, incluso si las circunstancias externas aún no reflejan la victoria. Déjame compartir algo que transformará tu forma de orar. Existe una diferencia entre orar desde tu necesidad y orar desde tu identidad. Cuando oras desde tu necesidad, tu oración está teñida de desesperación, miedo y duda. Suena algo así: Dios, por favor ayúdame, estoy tan asustado, no sé qué hacer, todo está mal. Esa oración viene de un lugar de carencia y debilidad, pero cuando oras desde tu identidad como hijo amado de Dios, tu oración suena completamente diferente. Suena así: Padre, yo sé quién soy en ti y sé que tu poder vive en mí. Declaro que esta situación está bajo tu autoridad y confío que estás obrando. Esa oración viene de un lugar de autoridad y confianza. La diferencia no es semántica, es espiritual.
El reino responde a la autoridad, no a la súplica desesperada. Esto no significa que no podamos llorar ante Dios o expresar nuestro dolor, por supuesto que podemos. Pero incluso en nuestra vulnerabilidad debe haber un fundamento de confianza en quiénes somos y en quién es Él. Los hijos tienen acceso, los mendigos esperan en la puerta. Tú no eres un mendigo espiritual, eres heredero del reino. Ahora quiero abordar algo que causa mucha confusión. ¿Qué haces cuando oras fervientemente, crees con todo tu corazón, pero el milagro no llega como esperabas? Esta es quizás la pregunta más dolorosa y más importante que enfrenta cualquier persona de fe. Primero, necesitas entender que existen diferentes tipos de respuestas divinas. A veces Dios dice sí, a veces dice espera, y a veces dice tengo algo mejor. Nuestra tendencia humana es interpretar cualquier cosa que no sea un sí inmediato como un no, pero eso revela nuestra inmadurez espiritual. Cuando Dios dice espera, no está siendo cruel ni indiferente, está siendo sabio. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Ve cómo cada pieza del rompecabezas de tu vida debe alinearse para que el milagro que recibirás sea sustentable y te lleve hacia tu destino completo. Cuando Dios dice tengo algo mejor, está protegiendo tu futuro de tu visión limitada del presente. Lo que tú crees que necesitas hoy podría obstaculizar lo que Él está preparando para mañana. Confiar en su sabiduría superior requiere humildad, pero esa humildad te posiciona para bendiciones que superan tu imaginación. Hay un principio espiritual que opera en el reino de los milagros que llamo la ley de la transferencia. Antes de que algo nuevo pueda entrar a tu vida, frecuentemente algo viejo debe salir. Antes de que Dios traiga nueva provisión, puede requerir que sueltes tu apego a la seguridad falsa. Antes de que traiga nueva relación, puede requerir que sanes del dolor de la relación pasada. Antes de que traiga nuevo propósito, puede requerir que renuncies al control de tus propios planes. Esta transferencia puede ser dolorosa, pero es necesaria. No puedes llenar un vaso que ya está lleno, primero debe ser vaciado. Aquí está algo que revolucionará tu vida de oración. Los milagros no solo suceden a través de tus palabras, suceden a través de tu vida entera. Tu carácter es una oración, tu integridad es una oración, tu generosidad es una oración, tus decisiones diarias son oraciones. Cuando tu vida completa se convierte en un acto de adoración y obediencia, creas un campo magnético espiritual que atrae lo sobrenatural constantemente. No tienes que estar en una postura específica de oración para que los milagros fluyan. Simplemente tienes que estar viviendo alineado con el reino. Permíteme hablarte sobre el poder de la expectativa santa. Hay una diferencia entre esperanza y expectativa. La esperanza dice, ojalá suceda algo bueno. Esteche, ojalá suceda algo bueno. La expectativa dice algo bueno, está en camino y estoy preparándome para recibirlo. La expectativa santa es vivir cada día como si el milagro ya estuviera en tránsito hacia ti. Es levantarte cada mañana, diciendo hoy podría ser el día. Es mantenerte alerta a las señales de su obra. Es preparar espacio en tu vida para la respuesta que estás creyendo. Esta expectativa no es presunción arrogante, es confianza informada en el carácter de Dios. Cuando conoces su naturaleza, cuando has visto su fidelidad en el pasado, cuando entiendes sus promesas, desarrollas una expectativa que no se puede apagar. Y esa expectativa actúa como un imán espiritual. Atrae hacia ti las oportunidades, las conexiones y las circunstancias que Dios está usando para manifestar tu milagro. Finalmente, déjame compartir esto contigo. El mayor milagro no es que cambien tus circunstancias, es que cambies tú en medio de ellas. Cuando tu paz permanece intacta en medio del caos, eso es un milagro. Cuando tu gozo permanece genuino en medio del dolor, eso es un milagro. Cuando tu fe permanece firme en medio de la oscuridad, eso es un milagro. Estos milagros internos son frecuentemente más poderosos que los externos porque transforman quién eres, no solo lo que experimentas. Así que, mientras esperas el milagro que has estado pidiendo, no pierdas de vista los milagros que ya están sucediendo dentro de ti. Estás siendo fortalecido, estás siendo refinado, estás siendo preparado para gloria mayor. Y cuando finalmente veas la manifestación externa de lo que has estado creyendo, serás una persona completamente diferente, alguien con la capacidad de sostener la bendición y multiplicarla para la gloria de Dios. Hoy has aprendido los principios invisibles que activan lo sobrenatural. Has descubierto la fórmula del milagro
que no se basa en rituales religiosos, sino en alineamiento espiritual profundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? El milagro que has estado esperando está más cerca de lo que crees, pero requiere que actúes con la revelación que has recibido hoy. Comienza a vivir desde tu identidad, mantén tu frecuencia espiritual alta, elimina los bloqueadores invisibles y desarrolla una expectativa santa. Cuando hagas esto, descubrirás que no tienes que perseguir milagros porque los milagros te persiguen a ti. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.